Ok, seguimos con nuestra lectura del libro de Génesis. Estamos en Génesis capítulo 1, versículo 1. Y en esta ocasión vamos a tomar la Biblia Nácar Colunga y vamos a leer también la Biblia versión israelita nazarena para ver cómo se traduce una y cómo se traduce la otra. Empezamos con la Biblia Nácar Colunga y dice: Al principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia versión israelita nazarena dice: En el principio creó Elohim el cielo y la tierra. Bueno, ok, esto estamos viendo aquí, llama la atención, por ejemplo, en la Biblia israelita nazarena, que dice: en el principio creó Elohim, en vez de usar la palabra Dios. Ahora, ¿por qué es esto? Recordemos que la Biblia fue escrita no en español, no en inglés, no en latín, no en francés, fue escrita en el idioma hebreo, ¿sí? Fue escrita en el idioma hebreo. Y la palabra que se emplea o que se ocupó en el hebreo es precisamente la palabra Elohim, que se traduce al español como Dios. En la mayoría de las versiones en español se ocupa la palabra Dios, pero la palabra original en el hebreo es Elohim, como lo vemos aquí en la Biblia interlineal, que hemos estado ocupando también para nuestro estudio, nuestra lectura. Vemos aquí la forma en hebreo, y la palabra Dios que encontramos aquí precisamente es la palabra Elohim. Elohim, que significa ángeles, que es una palabra plural, y dice por definición dioses en el sentido ordinario, pero específicamente que se usa del Dios supremo. Ocasionalmente se aplica como forma deferente a magistrados y algunas veces como superlativo. En definición: ángel, Dios, dioses, diosa, extremo, grande, ídolo, juez, poderoso, rey, etc. Entonces vemos aquí esta palabra Elohim, que vemos que dice es una palabra en plural, es una palabra plural. Ahora vamos a ver de dónde se deriva. Dice que se deriva de la palabra Eloah, Eloah, que se entiende o se traduce como Dios, Eloah. Esta palabra Eloah se refiere a una deidad o a la deidad misma, a Dios, dioses. Y esta palabra a su vez viene de la palabra El, que significa Dios, fuerte, fortaleza, como adjetivo poderoso, específicamente el Todopoderoso, pero que también se usa con cualquier deidad. Dios, fuerte, fuerza, grandeza, ídolo, poder, poderoso, potentado, etc. Y aquí nos dice comparar nombres que terminan en él. Nombres que terminan en él como Daniel, como Ezequiel, como Joel, etc. Todos esos nombres que terminan en él quiere decir que integran esta palabra él, que es fuerte, poderoso. Y por último, bueno, aquí no vamos a entrar, pero bueno, estamos viendo la definición de la palabra Elohim. Entonces, por eso la Biblia versión israelita nazarena lo vierte como Elohim, ¿sí? Entonces, estamos viendo que esta palabra Elohim es una palabra plural. Si vamos aquí a la Biblia textual, en el mismo versículo 1 dice: en principio Elohim. Aquí volvemos a encontrar la palabra Elohim. Aleph Tav creó los cielos y la tierra. Ok, entonces, ¿qué podemos entender aquí? Para empezar, ¿por qué encontramos esta palabra Elohim, plural? Una traducción literal de esta palabra podría ser dioses, o jueces, o poderosos, porque la palabra Elohim eh, tiene que ver con posición de autoridad, con cualquier rango de autoridad. Esta palabra Elohim se ocupaba para referirse a jueces, a príncipes, a gobernantes, en el sentido humano, en el sentido literal. Sin embargo, también se ocupaba para referirse a autoridades en el rango espiritual, por ejemplo, los ángeles. Elohim se traduce como Dios y es el plural de Eloah, que es el fuerte, el poderoso, juez, potentado, ¿sí? Y como ya dijimos, tiene que ver con posición de autoridad, ¿sí? Esta palabra es de origen cananeo
y se usaba comúnmente, y es la forma más antigua para referirse a Dios. Lo usaban los cananeos, los ugaritas, para referirse a sus dioses, a su diversidad de dioses. Sin embargo, esta palabra fue adoptada, fue integrada por los hebreos a su idioma para referirse a Dios verdadero, al Dios de la Biblia, a su Dios, pero en sentido singular. ¿Sí? Vamos a ver lo que nos dice la Biblia, perdón, la Wikipedia. Y dice, Elohim en hebreo es una palabra hebrea que generalmente se refiere a deidad en particular, pero no siempre al Dios de Israel, y que en ocasiones se utiliza como plural para dioses. Elohim es el plural de Eloah, y este está relacionado con el dios El. Es afín a la palabra LHM que se encuentra en ugarítico, donde se usa en el panteón para los dioses cananeos, los hijos de El, y se vocaliza convencionalmente como Elohim. Dado que es utilizada en el Tanakh como una forma de referirse también a Yahvé, los eruditos indican que dicha expresión es utilizada en los textos como plural majestático o el superlativo de Dios, etc. Bueno, hay mucho que podemos leer. Usted puede adentrarse a esta página y ver más sobre esta palabra. En conclusión, esta palabra Elohim no es una palabra hebrea de origen, sino que es una palabra de origen cananeo y que se usaba corrientemente en la antigüedad. Lo usaban los cananeos, como ya vimos ahí, los hogaritas, para referirse a su panteón de dioses, porque ellos creían en varios dioses, los cananeos. Adoraban al sol, a la luna, adoraban la naturaleza, invocaban espíritus, invocaban demonios, invocaban ángeles, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces hay que entender el contexto en el cual se escribió el libro de Génesis. ¿Sí? Cuando el libro de Génesis se escribió, cuando Dios inspiró al autor a escribir el libro de Génesis, estamos en un contexto histórico de politeísmo. La gente creía en infinidad de dioses y les atribuía poderes y les ofrecía ofrendas y etcétera. Sin embargo, cuando Dios inspira al autor a escribir este libro, este hermoso libro, eh, en hebreo, el hebreo toma, como quien dice, toma prestado esa palabra para referirse al Dios de la Biblia, al Dios verdadero. Y aquí lo importante y lo interesante es que esta palabra, que en sí misma es plural, en la Biblia se ocupa como un singular para referirse a Dios. ¿Cómo es esto? Si vemos aquí el pasaje que estamos leyendo, dice, al principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? No dice crearon dioses, sino creó Dios, lo dice en el sentido singular. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy importante de entenderlo, porque aunque la palabra Dios es una palabra en plural, Elohim, la Biblia lo ocupa para referirse al Dios de la Biblia. ¿Esto qué quiere decir? Que el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, el Dios de los hebreos, es el poseedor de todas las virtudes, es el poseedor de todos los poderes, por decirlo así. Y que no hay necesidad de tener varios dioses, no hay necesidad de invocar varios dioses, de construir eh, varios altares a diferentes deidades o de encomendarse a diferentes fuerzas, sino lo que el mensaje de la Biblia es que podemos creer en un solo Dios, que es absoluto, que es todopoderoso. Esta palabra Elohim aquí se emplea para referirse a Dios como el todopoderoso, al Dios como el que tiene todo el poder, toda la virtud. Esto quiere decir, o como lo dice aquí en Wikipedia, que se refiere a un plural majestático, es decir, un plural de majestad, un plural que nos habla no de la pluralidad en cuanto a la personalidad de Dios, sino en pluralidad en cuanto al poderío de Dios. Esta palabra bien podría traducirse como el todopoderoso, porque Dios es suficiente, Dios es absoluto, Dios es todo. Quiere decir que tiene pluralidad en cuanto a virtudes, en cuanto a poder, en cuanto a cualidades. Dios es eterno, Dios es sabio, Dios es amor, Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente.
Dios es juez, Dios es soberano, Dios es proveedor, Dios es sanador, Dios es creador de todas las cosas. Entonces vemos un plural majestático en esta palabra Elohim, ¿sí? Al referirse a Dios como el poseedor de todo, y que en Él podemos encontrar todo lo que satisfaga a nuestras necesidades. Entonces, esta palabra se ha entendido de diferentes maneras y ha habido mucho debate en cuanto a esta palabra. Por un lado, hay quienes lo interpretan de manera literal, diciendo que esta palabra Elohim se refiere a una comunidad de dioses, por ejemplo, a un plural en cuanto a que a una asamblea divina, y ellos lo entienden como que esta palabra Elohim en realidad se refiere a que no solamente fue un Dios creador, sino que fue una comunidad o un conjunto de dioses que participaron en crear el mundo. Y se apegan mucho a esta pluralidad en cuanto a diversidad de deidades. Esa es una manera de interpretarlo. Ahora, había otra manera de interpretarlo, por ejemplo, como lo entendían los hebreos, los judíos. Es interesante notar que los judíos pues no tuvieron mucho conflicto en cuanto a esta palabra, porque para ellos era precisamente un plural majestático. En el mundo rabínico, en el mundo del judaísmo, se entiende este plural como un plural de majestad, como un plural de expresión divina. Es decir, Dios se revela de muchas maneras. Dios manifiesta su poder de muchas maneras. Crea la luna, crea el sol, crea la luz, crea el sonido, crea el tiempo, crea el espacio, crea los seres vivos, crea la materia visible la materia invisible, el mundo espiritual, etc. Entonces, Dios se manifiesta de manera poderosa de muchas maneras. Los judíos entienden que esta pluralidad se refiere a un plural majestático, es decir, un plural de majestad, no tanto a un plural numérico. ¿Sí? Eh, Otros ocupan esta palabra o la entienden como que esta palabra tiene que ver con la Trinidad. Sobre todo en el cristianismo, eh, el cristianismo emplea este versículo, esta palabra Elohim, como una manera de decir que es la primera referencia que encontramos en la Biblia respecto a la Trinidad, porque no sabemos que la Trinidad se refiere a que en Dios hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, muchos cristianos dicen, bueno, aquí encontramos pluralidad en un Dios plural que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que creó en singular el cielo y la tierra porque son un solo Dios. Bueno, es otra manera de entender esta palabra. Pero ¿cómo lo entendieron los hebreos? Recordemos que este no es un tema, digamos, nuevo o reciente. Ese es un tema que encontramos ya en la Biblia desde hace muchísimo tiempo, desde que se escribió, ¿sí? Pero ¿cómo entendían los hebreos este plural? Vamos a Deuteronomio 6, versículo 4. Ese es uno de los textos pilares del monoteísmo, del judaísmo, ¿sí? Deuteronomio 6:4 dice, estas son las ordenanzas y los decretos que mandó Adonai a los hijos de Israel en el desierto, después de salir de la tierra de Egipto. Oye Israel, Yahvé nuestro Elohim, Yahvé uno es. Vean cómo aquí se emplea la palabra Elohim, que como ya hemos visto es un plural, pero dice, nuestro Yahvé es uno, uno es. ¿Sí? De esa manera ellos entendían la personalidad de Dios, como que Él es uno. Bueno, entonces vemos que hay diferentes maneras de entender esta palabra Elohim como una palabra de pluralidad, de plural majestático, como un plural cuantitativo, de cantidad, como una trinidad, etc. ¿Cómo entendemos o cómo debemos entender esta palabra Elohim? Bueno, para empezar, tenemos que darnos cuenta que esta palabra se escribió, esta palabra
o cuando, más bien cuando la Biblia se escribió este pasaje, ya lo dijimos, estábamos en un contexto de idolatría global, una idolatría general en todos los países, en todas las naciones, en los pueblos cananeos, etcétera. Como ya vimos, como ya leímos, esta palabra Elohim se empleaba para referirse a todo lo que ellos creían que era Dios. Sin embargo, esta palabra la integran, se integra a la Biblia para referirse al Dios verdadero, lo cual quiere decir, implica la idea de que Dios es absoluto, que Dios es soberano y que no hay necesidad de ninguna de adorar a otro Dios, de adorar, de encomendar nuestra vida, nuestras necesidades a ninguna otra deidad, porque Dios es suficiente. ¿Sí? Los antiguos cananeos, por ejemplo, cuando tenían que salir a pescar, tenían que encomendarse a X Dios, pero si tenían que cosechar o sembrar, pues tenían ahora que encomendarse a otro Dios. Y si iban a salir de viaje tenían que encomendarse a otro Dios, o sea, tenían que buscar un Dios para esto, un Dios para aquello, un Dios para la otro. Eh, Sin embargo, lo que la Biblia nos enseña es que hay un solo Dios, en quien nosotros podemos poner nuestra confianza y nuestra esperanza, que no necesitamos tener un Dios aquí, un Dios allá, un altar acá, otro altar allá, una imagen aquí, una imagen allá, porque esas cosas son creación del Dios verdadero. Y que este Elohim todopoderoso es suficiente para satisfacer nuestras necesidades, suficiente para que recurramos a Él en oración, suficiente para que recurramos a Él en adoración. ¿Sí? Entonces, podemos entender que esta palabra se ocupe como un plural majestático, como ya lo vimos, plural de majestad. Sin embargo, creo que también es válido eh, ver este plural de cantidad, este plural cuantitativo. O sea, por un lado, el plural cualitativo, que es decir, de calidad, de cualidades, pero también es importante entender o estudiar este plural cuantitativo. ¿Sí? Y es aquí donde se viene y se arropan los que creen en la Trinidad o los que creen que hay una comunidad de dioses, una asamblea divina. Y creo que es válido mirar esta pluralidad, lo que nos dice la Biblia. Sin embargo, hay un problema cuando entendemos esta palabra en sentido plural. Ojo, ¿por qué? Porque el plural en sí mismo es indefinido. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Que plural tanto podemos hablar de 2, de 6, de 12, de 20, de 100, de 1000, de 1.000.000, etc. ¿Sí? O sea, el plural es indefinido. Cuando hablamos de plural, ¿a qué plural nos referimos? ¿A un plural de 10, de 3, a una trinidad, o quizás a 70, quizás a 12, quizás a millares de millares, etcétera? ¿Sí? Hay que poner atención ahí. Ok, hay que estudiar sobre el plural cuantitativo, el plural en sí mismo de la palabra Elohim, pero la pregunta es, ¿cómo interpretar este plural? Cada quien podría sacar su propia interpretación y decir, bueno, Dios es plural porque es 3 personas, pero alguien más podría decir, bueno, Dios es plural porque son 12, o Dios es plural porque son 70, Dios es plural porque son millones, etcétera. Creo yo que Dios no nos dejó esto a nuestra libre interpretación. Creo que Dios no nos dejó esto para que cada quien tomara la interpretación que quisiera tomar por sí mismo. Y la clave creo que está aquí mismo en el texto hebreo. Si vamos al texto hebreo, bueno, vamos primero a la Biblia textual. ¿Cómo lo traduce la Biblia textual? Dice, en principio Elohim Aleph Tav creó los cielos y la tierra. Llama la atención esta frasecita después de la palabra Elohim que le estamos viendo aquí, Aleph Tav. Ahora vamos al interlineal. Gloria a Dios, esto se pone interesante. Vemos que después de la palabra Elohim están estas letras que
en muchos casos, la mayoría de las traducciones no traducen. Si ustedes se dan cuenta, ni en la Biblia Nácar Colunga, ni en la Biblia versión israelita, traen estas palabras o estas letras, Aleph Taf, sino simplemente dice, al principio creó Dios los cielos y la tierra, en el principio creó Elohim el cielo y la tierra. Y si nos vamos a otra versión, como la Reina Valera, como la Biblia Internacional, como la Biblia de Jerusalén, cualquiera de ellas, omite estas dos letras. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos dos letras, que son las letras Aleph y Taf, y que se pronuncia como et. Es una partícula, la partícula et. Ahora, la gran mayoría de Biblias traducidas al español y a otros idiomas no traducen estas letras, sino que de aquí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, continúan. Pero ¿qué pasa con estas dos letras? ¿Por qué están ahí esas dos letras y qué significan esas dos letras? Gloria a Dios. Vamos a empezar a adentrarnos un poquito a ver con más profundidad. Les decía que yo no creo que Dios haya dejado este plural a la libre interpretación y a la libre decisión de cada quien. Lo que encontramos aquí son dos letras hebreas, dos letras que son parte del alfabeto hebreo, la letra Aleph y la letra Tav. Son dos letras, la primera y la última. En el lenguaje hebreo, en el hebreo antiguo, pues ellos tenían su propio vocabulario, su propio alfabeto. La primera letra de su alfabeto era la letra Aleph, que tenemos aquí, y la última era la letra Tav, y juntas formaban esta partícula que se conoce como la partícula et. Esta partícula et se ocupaba como eh, ¿cómo decirlo? Para señalar algo. En el principio creó Dios a los cielos y la tierra. ¿Sí? Como tal no aparece en español, ya lo vimos, no aparece en español, pero está ahí, ¿sí? Era una partícula que se ocupaba para como señalar algo. Al principio creó Dios a los cielos y la tierra, y se ocupa muchas veces en el hebreo, sin embargo al español se omite. ¿Por qué se omite? Porque de la traducción del hebreo al español, pues tenemos construcciones gramaticales muy diferentes, ¿sí? Y en nuestro español no se ocupa, no hay una traducción de esta partícula al español, no existe. O no era necesario, ¿por qué? Porque en nuestro español no necesitamos una partícula intermedia, sino que podemos decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y no es necesario introducir esta partícula, pero tiene su significado. Como ya dije, son dos letras, la letra Aleph, la letra Tav, la primera letra y la última letra del alfabeto hebreo. Ahora, la primera letra, la letra Aleph, vamos a estudiar un poquito sobre esta. La letra Aleph es una letra que representa la fuerza, el liderazgo, el poder, la potencia, la existencia en sí misma. Lo que ustedes ven aquí en la imagen es la imagen del hebreo pictográfico, es decir, del hebreo más antiguo del paleohebreo, cómo lo ocupaban los hebreos hace 4000 años, 3500 años. Ellos ocupaban este signo que es para referirse a una cabeza de buey y que se ocupaba como letra, era un distintivo, ¿sí? Ese se le conoce como paleohebreo, que consistía en figuras que representaban algo. Y esta letra Aleph era representada como una cabecita de buey. ¿Por qué? Porque hacía referencia al liderazgo, a la fuerza, al poder, a la potencia. Ahora, en hebreo también tenemos que cada letra tiene un valor numérico. En este caso, la letra Aleph tiene el valor numérico 1.
lo cual significa la unidad. Con el tiempo, esta letra fue evolucionando y fue cambiándose, como la vemos aquí, que ya es más triangular. Y terminó en el hebreo moderno con este signo, con esta letra que ustedes ven aquí, que es el hebreo moderno, que es el Aleph, que es lo que tenemos aquí. La letra Aleph, el hebreo moderno. Ahora, esta letra, Aleph, cuyo valor numérico es el número 1, que representa fuerza, autoridad, ser cabeza, ser líder. Esta letra Aleph nos habla, nos representa a Dios Todopoderoso, al Padre Celestial, al Dios verdadero, eterno, único e inigualable. De eso nos habla la letra Aleph, o nos hace referencia a la Aleph. Por eso está allí en la Biblia. En el principio creó Elohim Aleph, es decir, la unidad absoluta, el Dios verdadero, el Todopoderoso. Entonces, esta letra Aleph hace referencia a Dios, al Creador, al Todopoderoso, a nuestro Padre Celestial, quien es único e inigualable. No hay otro como Él, no hay nadie más que Él. ¿Sí? Y luego tenemos la letra Tav, que es la última letra del alfabeto hebreo. Y que es, por decirlo así, la letra más humilde, no solo por ser la última, no solo por ser la de al final, sino también porque simplemente se usaba como una señal, una marca. Sabemos que una marca en sí misma no representa o no tiene un valor específico en sí mismo. Una marca es simplemente algo que nos ayuda a señalar algo importante. Por ejemplo, cuando yo estoy leyendo un libro y hay una frase que me gusta, hay un pasaje que quiero ponerle énfasis, ocupo una marca, tal vez un plumón, un asterisco o rayo, y esa es una marca. Lo importante no es la marca, lo importante es lo que quiere señalar la marca. Esta taf se ocupaba en la antigüedad, se representaba como unos palos cruzados, es decir, como una cruz, y significa señal, marca o monumento. Y como vemos aquí en el paleohebreo, pues era una cruz, un cruce. En el antiguo fue evolucionando hasta convertirse en esta letra moderna que es la Tav. Pero en sí misma esta letra, como ya dije, como ya mencioné, pues no tiene valor en sí mismo. Por ejemplo, cuando uno agarra un mapa, un decir, para buscar un tesoro, y ve, por ejemplo, la crucecita ahí, dice, pues, ¿a dónde vas? Pues voy a la crucecita porque ahí está el tesoro. Esa crucecita no vale. Esa crucecita vale porque representa el tesoro en sí mismo. No sé si me estoy explicando. Por eso esta Tav es una letra, por decirlo así, humilde. Es una señal, marca, último. Y su valor no depende de sí mismo, su valor depende de aquello a lo cual señala. Y esta Tav nos habla del representante de Dios. Es decir, cuando dice la Biblia, en el principio creó Elohim Aleph Tav, estamos viendo que hay estas dos letras, y que por un lado la Aleph representa al Dios Todopoderoso, al Padre Celestial, al Dios verdadero, único e inigualable, y la Tav representa, valga la redundancia, a su representante legítimo. ¿Y quién es su representante legítimo? El Mesías. El Mesías. Esta Aleph Tav entonces es la unión, la coordinación entre el Aleph, que es Dios el Todopoderoso, y la Tav, que es su representante, su Mesías, su ungido. Gloria al Señor. Ahora vamos a adentrarnos un poquito más. Esta palabra Aleph, que ya vimos, representa al Padre Celestial, quien es el único e inigualable. Y lo podemos ver en el libro de Isaías. Vamos al libro de Isaías. Capítulo 45. Si tú tienes una Biblia en tu casa, quieres buscarla junto conmigo en tu Biblia, lo puedes hacer.
Isaías capítulo 45, versículos 5 y 6. Dice, yo soy Yahvé, y no hay otro. Fuera de mí no hay Elohim, aunque no me conoces, para que sepas del nacimiento del sol hasta su ocaso, que no hay otro fuera de mí. Yo Yahvé, y no hay otro. No hay otro. Ese es el mensaje de la Aleph. No hay otro igual al Padre Celestial, al Dios Todopoderoso. Capítulo 46 de Isaías, versículo 9. Recordando de las cosas antiguas predichas, yo soy Dios, no hay Elohim aparte de mí. Que desde el principio anuncio el fin, y desde antiguo cosas que no estaban hechas, que digo, mi designio se cumplirá y haré todo mi deseo. Nuevamente vemos, no hay Elohim aparte de él. Y para terminar, bueno, en relación a este punto, pues nuevamente nos podemos acordar de Deuteronomio, que dice, oye Israel, nuestro Elohim es uno. Entonces vemos que la unidad del Aleph, el uno Aleph, ahí está en la Biblia. Ahora, Jesucristo, Jesús, cuando Él vino a este mundo, Él se presentó como representante de Dios. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Dice, estas cosas habló Jesús levantando sus ojos al cielo, dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, puesto que le diste potestad sobre toda carne para que dé vida a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien enviaste. Gloria a Dios. Yo creo que este versículo, hermanos, resume perfectamente lo que hemos visto hasta ahora. Jesús, hablándole al Padre, dice que te conozcan a ti, ¿qué? El único, el Aleph, el número uno, la unidad, el Dios verdadero. ¿Y a quién más? A Jesucristo, tu enviado, a quien tú enviaste en tu representación, a esa Taf que vino a ser representante de Dios aquí en la tierra. Jesús entonces se presenta a sí mismo no como la deidad, no como el Dios en sí mismo, sino como el representante directo de su Padre Celestial. Perdón, vamos a tratar de terminar porque ya se va a acabar la batería. Juan capítulo 6, versículo 38 y 39. Dice, pues he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del que me envió. Y esa es la voluntad del que me envió, que todo lo que me ha dado no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Gloria a Dios. Nuevamente vemos y hay muchos pasajes que nos dan este mismo mensaje. Dice Jesús, esta es la voluntad del que me envió. Él se identifica a sí mismo como el enviado, no como la deidad en sí misma, sino como el enviado por Dios, por su Padre. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de su Padre Celestial. Entonces vemos cómo nuestro Señor Jesucristo se identifica a sí mismo, se presenta a sí mismo como el representante directo, legítimo de su Padre, del Aleph, del Dios único y verdadero. En resumen, entonces, hermanos, podemos ver que esta palabra o esta pluralidad Elohim que encontramos en la Biblia no es un plural a la libre interpretación, no es un plural a la imaginación de cada quien, sino que es un plural que se refiere a la Aleph Taf, como ya lo vimos aquí en eh, la Biblia textual. En el principio creó Elohim Aleph Taf, la Et, la Aleph,
que representa al Padre, que nos habla del Padre, y la Taf, que nos habla del Hijo, de su representante. Entonces cerramos nuestro estudio, nuestro análisis, resumiendo que esta palabra Elohim que encontramos, pues nos habla de ese plural majestático, es cierto, de ese plural de Dios, de toda su fuerza, de su poderío, pero también nos habla de un plural, pero no de un plural de 5, de 10, de 20, de 100, sino un plural de Dios. Esta pluralidad del Padre, que es el Dios verdadero, el Todopoderoso, y su representante legítimo, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hasta aquí lo dejamos. Que Dios te bendiga.